Estimados radioyentes y público en general, en vísperas de un año del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, quisiera compartir con ustedes algunas consideraciones. En primer lugar, es necesario recordarles que el objetivo de esta operación rusa es desmilitarizar y desnazificar el régimen criminal de Kiev, proteger a los habitantes rusos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como eliminar las amenazas existenciales a la seguridad de nuestro país en el contexto del acercamiento constante de la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y de los planes militaristas ucranianos, incluso sus ambiciones de obtener las armas nucleares. Quisiera atraer su atención a que las Fuerzas Armadas de Rusia están trabajando con uso del equipo de alta precisión para incapacitar la infraestructura militar del régimen ucraniano y los objetos, entre ellos energéticos, que están relacionados con el complejo militar ucraniano, tratando de evitar las víctimas entre la población civil. Al mismo tiempo, hemos sido testigos de las múltiples atrocidades de los nacionalistas ucranianos que bombardean constantemente las áreas residenciales, hospitales y escuelas de Donbass, torturan y matan cruelmente a los prisioneros militares rusos. Como una consecuencia lógica de la política represiva aplicada por el régimen de Kiev contra la población rusa de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y en las regiones de Jersón y Zaporozhye, en el periodo del 23 hasta 27 de septiembre del año pasado, en estas 4 regiones se celebraron referendos cuyo resultado fue su adhesión a la Federación de Rusia. Es decir, la gran mayoría de la gente votó a favor de esto. Las consultas populares se realizaron respetando plenamente las normas y principios del derecho internacional y ahora estas regiones representan una parte integral de nuestro país. Es importante destacar el papel destructivo de los países de la OTAN que en realidad ya se han convertido en la parte del conflicto militar, lo que de hecho ya están declarando abiertamente. Su objetivo principal no es salvar las vidas ucranianas, sino derrotar a Rusia tratando de conservar su hegemonía global. Ya no es ningún secreto que las negociaciones de paz realizadas en Turquía en abril de 2022 tuvieron la perspectiva real de alcanzar los acuerdos mutuamente aceptables entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, estos contactos políticos fueron interrumpidos por la orden de Washington y Londres que optaran por la escalada del conflicto, luchando contra Rusia hasta el último soldado ucraniano. Aún más, los países occidentales siguen suministrando en grandes cantidades armas sofisticadas y ofensivas a Ucrania, así como compartiendo con Kiev datos de inteligencia y participando en la planificación y ejecución de operaciones militares, reclutando a los mercenarios de todo el mundo, incluso en América Latina, y enviándolos junto con sus instructores militares para luchar en Ucrania. No hace mucho tiempo fue anunciado oficialmente que los Estados Unidos y sus aliados suministrarán al régimen de Kiev los tanques alemanes y estadounidenses Leopard y Abrams, misiles de mediano alcance y otro material bélico moderno. Todo esto solo aumenta la escalada del conflicto y lleva a mayores pérdidas de vidas humanas. No menos preocupante es la información que se descubrió después del inicio de la operación militar rusa sobre existencia en Ucrania de una red de biolaboratorios norteamericanos que desarrollaban patógenos mortales. Lo mismo Washington ha realizado en otros países de la ex Unión Soviética
creando sus laboratorios biológicos militares justo a lo largo de las fronteras de Rusia. La existencia de tales instalaciones en Ucrania fue confirmada por la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Victoria Nuland, y representa una grave violación de los acuerdos internacionales sobre prohibición de desarrollo y uso de armas biológicas. Además, se ha desencadenado una guerra híbrida contra Rusia, cuya parte importante es la descarada campaña de desinformación y rusofobia, con el fin de manipular la opinión pública mundial en contra de nuestro país. El Occidente colectivo aplica contra Rusia múltiples sanciones económicas ilegítimas, lo que aumentó las tendencias negativas en la economía mundial, llevó a la ruptura de las conexiones comerciales tradicionales a nivel global, provocó la crisis energética y alimenticia. Ahora se prepara el 10º paquete de restricciones antirrusas. Estos pasos agresivos unilaterales del Occidente causaron el año pasado un aumento sin precedentes de los precios de hidrocarburos y alimentación en el mercado internacional, afectando en primer lugar a los países en desarrollo. A pesar de eso, la economía rusa soportó esta tremenda presión. No sucedió el colapso económico pronosticado. Lo contrario, se fortaleció autoproducción, la importación paralela y diversificación de nuestros lazos comerciales con los países amigos. Otro ejemplo de hipocresía norteamericana fueron los ataques contra gasoductos de Nord Stream, que fue un importante elemento de la infraestructura energética en Europa. La investigación independiente del periodista norteamericano Seymour Hersh confirmó que las explosiones fueron realizadas por los buzos militares estadounidenses con la participación de Noruega. De hecho, los mismos funcionarios estadounidenses ya admiten que están detrás de las explosiones ocurridas en los Nord Stream. Hasta hablan de esto con gusto. En estas condiciones hostiles, Rusia sigue cumpliendo todos sus compromisos comerciales a nivel internacional, trabajando activamente para ayudar a los países en desarrollo. Esto confirman los esfuerzos diplomáticos de Rusia junto con Turquía y el secretario general de la ONU, emprendidos para organizar el tránsito del grano ucraniano por el Mar Negro para distribuirlo entre las naciones más necesitadas. Es evidente que la política occidental de aislamiento internacional de Moscú ha fracasado y Rusia sigue manteniendo el diálogo constructivo y la cooperación con la mayoría de los países del mundo, lo que confirman las recientes visitas del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, por los países de África y Medio Oriente, así como el rechazo de muchos estados, incluso de América Latina, de unirse a las medidas económicas restrictivas del Occidente contra Rusia. La parte rusa nunca ha rechazado el proceso de negociación con Ucrania. Al revés, el mismo señor Zelensky suscribió el decreto presidencial que le prohíbe entrar en negociaciones con Moscú. Estamos dispuestos a dialogar con Ucrania sin condiciones previas y basándose sobre las realidades existentes. En todo caso, nuestra prioridad sigue siendo la misma: garantizar la seguridad, soberanía y identificación nacional de nuestro país y su gente. Es importante que se aceleraron las transformaciones globales, el proceso de traspaso del sistema unipolar al mundo policéntrico, más justo y democrático, con formación de varios polos de influencia en Asia, África y América Latina, que corresponde a los intereses de la mayoría de las naciones. Son los resultados más importantes después de un año del comienzo de la operación especial militar rusa en Ucrania. Para finalizar, quisiera destacar otra vez
que con la información presentada no tratamos de imponer nada a nadie, solo que ofrecemos nuestro punto de vista, una opinión de la fuente alternativa para que la gente pueda hacer sus propias conclusiones. Espero que esto les ayude a tener un enfoque más objetivo y balanceado sobre la situación en Ucrania y alrededor de este país. Muchas gracias por su atención.